Gloria a Dios. Cuenta una historia acerca de dos jóvenes montañistas, ellos, andinistas, que tenían necesidad de ascender a un cerro. Y se juntaron, esperaron la oportunidad, buscaron el momento, consultaron el servicio meteorológico, comenzaron a juntar sus arreos, sogas, ganchos, mochila, planificaron el alimento, la bolsa de dormir para la noche que iban a pasar y todo lo que fuera necesario. Esperaron el día, esperaron el momento y cuando llegó el tiempo decidieron partir y la mañana había sido realmente agradable, luminosa, sin ningún tipo de problemas, porque para eso habían estado buscando el momento exacto. Entonces llegaron al lugar que iban a ir, se presentaron justamente con el guardaparques y le anunciaron qué camino iban a seguir y cuánto tiempo iban a estar, 2 días, ascendiendo el monte tanto, porque eso es obligatorio por si hay algún tipo de incidente. Cumplieron todo esto y salieron alegres. Y empezaron a ascender tranquilos, disfrutando del momento. Ellos muy confiados en su experiencia, en sus físicos bien preparados, en que eran amigos y sabían muy bien y estaban coordinados para hacer esa tarea. Y además estaban haciendo algo que les gustaba, como decimos los argentinos, despuntando el vicio. Entonces llegó el momento en que tuvieron que hacer noche, ya a cierta hora cae de golpe el sol, entonces tienen que hacer noche. Se fueron a dormir, hicieron su carpa y cuando se levantaron en la mañana estaba muy nublado todo. Estaba casi a punto de llover. Se sorprendieron porque no estaba estipulado eso en el servicio meteorológico. Pero igual dijeron, se va a ir, y siguieron de largo. Siguieron avanzando, pero al poco tiempo todavía estaban ascendiendo el monte, que se nubló muchísimo, de una forma muy cerrada las nubes, y comenzó a llover. Y ellos empezaron a preguntar, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? Y dijeron, bueno, ya que estamos acá, sigamos un poquito más, porque seguramente el servicio meteorológico le erró, y esto va a pasar cuando estemos más arriba, estamos atravesando justo las nubes. Y ellos siguieron, pero para mal de ellos, las nubes se espesaron de tal manera que ya no veían el camino. Apenas si se escuchaban, porque había empezado a rugir mucho el viento, muy fuerte, y hasta truenos había. Así las cosas, ellos decidieron por protocolo atarse uno al otro, porque si uno se cae, uno rescata al otro. Muy difícil que se caigan los dos, así es el sistema. Y lo hicieron, se ataron con una soga del tipo que se estila ahí, yo no las conozco, pero son unas sogas especiales que no se rompen tan fácilmente, no se deterioran y soportan el agua. Pero como casi no se escuchaban y no veían el camino, uno de ellos resbaló y se cayó, arrastrando al otro, porque estaba demasiado empantanado el sendero por donde iban. Y empezaron a caer dando muchos tumbos y golpeándose por la ladera de la montaña. Hasta que en un momento dado, parece como que había una piedra que sobresalía lo suficiente, que enredó la soga, y ellos sintieron un tirón fuerte en la cintura, que es donde estaban atados, y quedaron suspendidos. Pero no veían absolutamente nada. Sí estaban doloridos, muy golpeados. Estaban en un estado difícil. Entonces empezaron a clamar a Dios, que es lo que hacemos todos. El que cree y el que no cree, mi hermano, mire, cuando un avión se va a caer son todos creyentes, porque empiezan todos a clamar a Dios. Y en este caso estos dos jóvenes, que no eran creyentes en esta historia, empezaron a clamar a Dios. Señor, rescátame, salva mi vida. Y vino una voz, que ellos dos lo escucharon, que les decía, desata tu soga. Y empezaron, ¿cómo voy a desatar mi soga? En su pensamiento, porque entre ellos no se escuchaban. Era increíble que escucharan una voz y entre ellos no se escuchaban. Y estaban cerca porque estaban atados los dos.
colgando de un promontorio. Y qué tremendo, porque esa voz vino por 2, 3, 4 veces. Y ellos seguían preguntándose, ¿qué será esto? ¿Qué pasará? Uno de ellos decide desatar su soga y cuando lo hace, cae al piso suavemente y se desliza y pierde el conocimiento por efecto de las lastimaduras que tenía. El otro no quiso sacarse la soga y terminó desmayándose también. Al día siguiente, como no volvieron a la hora estipulada, el guardaparques armó una patrulla, ya que había habido una tormenta fuerte, y fue a ver qué pasaba con estos jóvenes que no habían retomado la vuelta y no se habían anunciado. Entonces, cuando los estaban buscando, en un momento dado, encontraron algo, uno de ellos, que estaba a unos metros sobre la cabeza, así que ascendieron y encontraron a uno de estos jóvenes colgando de una soga muerto. Estaba a 30 centímetros del piso. A 30 centímetros del piso. Estaba muerto colgando. ¿Y dónde estará el otro?, dijeron. Hasta que escucharon como un gemido. Y entonces uno de los guardaparques se acercó a donde sentía el gemido, que había como una roca que hacía de techo. Y vio que ahí abajo estaba el otro joven, vivo, golpeado, lastimado, sangrando, pero estaba vivo. Uno no se desató la soga porque no confió en su palabra que recibía después de clamar a Dios y murió. El otro le creyó a la palabra, desató su soga y fue deslizándose por el barro hasta que una piedra lo protegió de la lluvia, del viento, y estaba vivo. Miren, muchas veces, esta es una historia que yo la recibí en el 2008, y de ahí viene el mensaje, que es en quién confiamos. Porque muchas personas confían en sí mismas. No sé si a usted le pasa. Y tienen mucha experiencia, confían en su fuerza, se creen infalibles, exactos, perfectos. También está el que confía en la otra persona, como ellos dos que se tenían que atar uno al otro, de si yo me caigo tú me salvas, y viceversa, pero uno se cayó y se llevó al otro. Y también hay quien pone su confianza en el dinero. Pero déjeme decir una cosa, mi hermano, el hombre no es infalible, el hombre puede fallar. Por mucha experiencia, fuerza, vigor, por todo lo que usted quiera puede fallar. El ser humano falla. Y el dinero no salva. El dinero es necesario, compramos nuestros alimentos, nuestros vestidos, nos vamos de vacaciones, pero no te va a salvar de nada. No te va a dar seguridad, no te va a proteger. Y por más que querramos ver lo que pasa en el mundo con grandes fortunas, tampoco podemos olvidar la historia de aquellos multimillonarios que fueron asesinados, que su dinero no pudo protegerlos lo suficiente, ni contratando a quien sea para que los guarde, que su dinero no logró que ellos no se suiciden porque estaban en un agobio tal y de tal manera estrujado su corazón y teniendo absolutamente todo. Y lo puedo nombrar porque pasó acá, por ejemplo, Cristina Onassis, no sé si usted sabe quién es, tal vez los más jóvenes no, pero a la hija del señor Onassis, un señor griego que era la fortuna más grande de todo el mundo en ese momento. La fortuna más grande en ese momento. Y su hija vino a pasear a Argentina y se suicidó, porque era una persona que tenía grandes problemas emocionales. Entonces, el dinero, hermano, no protege, no salva, no sirve. Pero existen incluso muchas historias todavía que podríamos contarles, pasar horas de todas clases. Uno no tiene más que ingresar a internet, a YouTube, a Twitter o X, como le dicen ahora, y encuentra historias y más historias y muchas historias. Algunas pueden ser parábolas, otras pueden ser realidades. Pero
Cuando se habla de Dios, se habla como que fuera un dirigente especial atrás de una computadora. No sé si lo escuchó, lo vio, pero creen como que es un ente grande ahí, especial, un ser perfecto, como un extraterrestre. Algunos dicen que es un extraterrestre. Y sí, es extraterrestre, porque en la Tierra no vive. Su presencia está aquí, pero él no vive acá. Dice que la Tierra es estrado de sus pies. Ahora, qué increíble, porque Dios es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ella, lo visible y lo invisible. Sin querer, nosotros tenemos que entender que lo que tenemos ahora es aire, que es producto de lo que Dios puso en la tierra, las plantas que perfeccionan el aire, si no nos habríamos quedado ya sin oxígeno. No tenemos agua, pero cuando llueve hay agua, hasta en el mismo desierto, mi hermano. Los judíos, los hebreos, lograron hacer crecer plantas, lograron un desierto que florezca a través de inventos que Dios inspiró en ellos. Es algo increíble cuando usted investiga lugares donde había arena y nada crecía. Y ahí resulta que bajo ese suelo impregnado en petróleo, tenían una de las tierras más ricas que existen sobre la faz de la tierra. Y usted lo ve, ¿o no? ¿Verdad que está? Lo increíble, mi hermano, es que nosotros los cristianos anunciamos este evangelio de gracia, pero ¿cuántos lo oyen? Y esto es una pregunta. Yo se lo leo en Isaías, rapidito, para que usted me entienda. 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Muchos predicamos y a veces el que escucha no oye o no le importa. Muchas veces predicamos incluso en nuestro hogar o en nuestro trabajo y hay quien no recibe, también hay quien creemos que no recibe. Pero el brazo del Señor sí se ha revelado. Yo he encontrado en tantos años que prediqué el Evangelio fuera de una iglesia, que había quien escuchaba y yo no sabía que escuchaba. Parecía que era un inconverso más. Hasta que un día empezó a preguntar, porque nosotros teníamos la costumbre, en la época que las listas de precios se enviaban por papel, de poner un tratado en la última hoja de otro color, todas las hojas blancas y el tratado de color amarillo, para que resalte, o de celeste o de verde, y escribía algo, unas frases que el Señor me inspiraba. Y entonces, esa hoja había varios que la quitaban y la encarpetaban. Yo no lo sabía. Entonces un día me encuentro con alguien que me empieza a hacer preguntas y saca su carpeta y dice: todo esto lo estoy guardando desde el día que empezaste a enviarlo. Quiero que me cuentes más. Nosotros no sabemos el efecto de predicar la palabra y la necesidad de cuánta gente que hay a nuestro alrededor de recibir esa palabra. Déjeme decirle que no todos reciben el Evangelio por una razón sencilla. Está escrito en Romanos 10:17 que dice: porque la fe, es decir, el creer, el tener conciencia de que existe un Dios, la fe, viene por el oír. Y el oír, que quiere decir el entendimiento, la comprensión, viene por la palabra de Cristo. ¿Sí me entiende? Por la fe, por creer, viene del oír. Ahora, y el oír viene del entendimiento. Muchas veces predicamos y no hay entendimiento porque falta fe. Y muchas veces predicamos cuando hay fe, pero no hay entendimiento. Entonces el predicador tiene que discernir en el Espíritu sobre qué camino tomar, sobre qué camino asumir para que la persona reciba el beneficio de la presencia de Dios en su corazón. Ahora, también está escrito que el que cree en Él jamás será avergonzado, también en Romanos 10:11.
El que cree en Dios nunca, jamás va a ser avergonzado. Jamás, si realmente cree. Pero va a ser puesto a prueba. Puede ser que de alguna manera o de otra, quizás usted haya hecho una declaración y tenga que pagar el precio. Yo he pagado una vez un precio por haber dicho, no, yo sí hago tal cosa. Y me pusieron a prueba, mi hermano. Y después usted se la tiene que aguantar. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar ante Dios que usted era digno de estar delante de su presencia. ¿Sí me sigue? ¿Sí me entiende? La presencia de nuestro Dios en nuestros corazones es fundamental. Yo me apropié ya de una frase que siempre la digo y la voy a seguir diciendo. Nosotros no vamos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Iglesia de Cristo. Todos los hermanos en toda la faz de la tierra somos iglesia del Señor. Lo dice la Biblia. Y somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando vamos al templo, no solo vamos a alabar y a bendecir a Dios, sino a reunirnos con nuestros hermanos que hacen lo mismo, a tener coinonía, a tener comunión, a tener un acercamiento especial donde hablamos de las cosas de Dios. Cuando hoy decían un cumpleaños, que se llevan regalos, se hacen fiestas y se habla del cumpleañero, y está bien, y está bueno que en la fiesta hablen de cosas de fiesta, pero en la iglesia hablamos de cosas de Dios. Y lo lindo de todo esto es que este evangelio, mi hermano, se predican en todo tiempo y en todo lugar, todo el tiempo. Ahora, hay ocasiones que no llega al destino o en los corazones a los cuales le hablamos. Tal vez estamos en una plaza predicando y la gente pasa y algunos miran y dicen, ¿quién será este loco? O otro aleluya diciendo estas cosas, porque sí pasa, seguro. Me acuerdo que en una oportunidad íbamos enviando tratados debajo de la puerta. Era una consigna que estábamos en esa iglesia haciendo, donde nos habíamos reunido y teníamos una pila de 2000 y tantos tratados, oramos por ellos. Otras hermanas se quedaron en oración en la iglesia y los varones, como era un barrio duro, difícil, un barrio donde era de villa, de casas mal formadas, de chapa, salimos solo los varones y las hermanas les daba vergüenza ir, no porque no tuvieran protección del Señor. Y fuimos los varones y entregábamos tratado en mano y lo dejábamos debajo de las puertas, debajo de una lona, porque a veces la puerta era una lona. Y hablábamos con los que nos querían hablar, y alguno escupía cuando nosotros pasábamos. Y otros decían barbaridades, nos insultaban. Mi hermano, a veces la palabra de Dios, cuando es predicada, provoca reacciones difíciles, duras. Y es cierto, pero Dios te va a proteger, no va a pasarte nada. Te pueden llegar, hermano, a perseguir. ¿Y qué? No te van a lastimar. La reacción poderosa que Dios espera en el corazón de las personas es que se interese por las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que ser convincentes, porque si dudamos, no va a pasar nada. Para el que duda, dice la palabra, que es como las nubes llevadas por los vientos, de aquí para allá, y no conviene ni convencen a nadie. Cuando existe la duda, y escúcheme en esto que es importante, que tal vez no lo sabía, viene porque uno está parado entre un camino que se divide. Tiene que tomar una decisión, o va para acá o va para allá. Yo no sé cuántos han viajado en algún momento y está en una ruta y estaba queriendo conocer algo y dice, ¿qué hago? ¿Voy para allá o voy para acá? ¿Cuál será más lindo? ¿Le pasó? A mí me ha pasado. Pero en la duda, cuando hay una predicación, también hay dos caminos. O escucho o no escucho. Entonces la persona está tomando una decisión en ese momento de qué camino va a seguir.
Por eso el predicador lo tiene que hacer con énfasis, porque tiene que convencer al más duro de que hay un Dios glorioso, perfecto y exacto que te está iluminando. Pero tenemos que dejar que Él actúe en nuestros corazones. Ya no tiene que ser, ni puede ser palabra de hombre, tiene que ser palabra de Dios. Tiene que haber Biblia, tiene que haber palabra en el corazón del predicador. Y usted va a ver milagros, prodigios y maravillas, sanidades y verdades que Dios hace todos los días, porque usted vive bajo la nube que Dios lo cubre. Usted vive bajo la luz que Dios puso delante de usted. ¿Me entiende? Como en el desierto, que no tenían nada. Pero recuerda una cosa de este desierto. Cuando salieron y estaba la nube que los cubría del sol y estaba la columna de fuego que los guiaba y los sacaba en la noche para que vieran el camino, aún no iban a transitar 40 años, estaban en los 11 días que tenían que llegar a la tierra prometida. Todavía no había venido ese castigo por no creerle a Dios. Todavía estaban en esa ley que Dios le había determinado, que te voy a regalar esto, les dijo el Señor. Y ahí iban ellos, ahí va ese pueblo, cubiertos por la mano de Dios, en todo momento. Y esa preciosidad, mis queridos hermanos, la vivieron porque ellos en ese momento estaban bajo la presencia de Dios. Hasta que después no quisieron escuchar y se torcieron. Y hemos hablado de eso, y está en la Biblia. Y tuvieron que pasar 40 años y morir toda una generación para que los más jóvenes pudieran ingresar a la tierra prometida. Por eso la duda plantea dos caminos. ¿Voy por acá o voy por allá? ¿Me quedo con este que está hablando estas cosas o me quedo con lo que yo conozco? Entonces hay personas, hermanos, que dudan y nosotros tenemos que tener la sabiduría de saber convencerlas. La duda es una vacilación, es decir, ir y venir sobre ideas diferentes. Y eso pasa cuando hay distracciones, tanto en el predicador como en el que está oyendo, porque no logran definirse. No entienden qué van a hacer. A veces el predicador no sabe convencer porque está hablando sus palabras, está cumpliendo un trabajo, no está dando un servicio a Dios. El predicador tiene que dar un servicio a Dios de amor, de gracia, de conciencia, para que el Espíritu Santo a través de sus labios hable. Pero si habla la mente, y la mente puede decir cualquier cosa, aunque diga palabras lindas, ¿acaso un político se pone así detrás de un púlpito y no dice un montón de palabras lindas, sí o no? Y hasta lo aplauden, y hay un montón de gente que lo victorea, hay un montón de gente que lo sigue, y hasta dice a veces barbaridades. No vamos a entrar en eso, porque no me importa, no queremos predicar política. Pero es un ejemplo de que cualquier persona con una buena mente y una buena lengua, una buena verborragia, puede atraer a multitudes y puede convencer a mucha gente de cosas buenas y de cosas malas. Lo más increíble, que esto es importante, es que la duda puede implicar una fe. ¿Usted sabía que la duda es una fe? Puede implicar una fe que es diferente a la necesaria para conocer a Cristo. Una fe que incorpora imágenes, esculturas, estampitas. No tienen vida. No pueden hacer nada. Las tienen que llevar en andas. Y usted da vuelta a una estampita y tiene una versión ahí de alguien que escribió algo. Y por más que usted lo recite 100.000 veces, no va a pasar nada. Lamento decirlo para los que no creen en el Señor. En una oportunidad yo estaba parado en la puerta de mi casa, donde vivía en aquella época, y a 1,5 cuadras, 2 cuadras, había una iglesia que era de imágenes. Y resulta que no sé qué festejo había, y
venía toda una multitud enorme de gente, y venían con una virgen arriba de 2 palitos, llevaban dos estacas, entre 6 personas, 2 en el medio y 2 en cada punta, y se ve que les pesaba porque iban haciendo fuerza. Y arriba iba una plataforma con una gran virgen enorme, y iba así el monigote, ¿no? Y venían aplaudiendo y cantando, y uno con la guitarra, y yo justo había salido para ver qué era ese bochinche, y cuando los veo me quedé apoyado en la puerta, y pasaban así por delante de mi casa. Que digo, qué bárbaro, ¿no? Qué maravilla, qué fantástico. Y uno que estaba ahí cerquita, se me acerca a hablarme. Le digo, sí, me dice, la verdad que sí, esto es un milagro de Dios porque hace esto, y no sé lo que empezó a decir, ni me acuerdo. Y le digo, lástima que la tienen que llevar y que no camina, ¿no? Muchos milagros no debe hacer. Mira, hermano, casi me mata. No hacen nada. Si esos bichos, y perdóneme al que no entiende esto, no lo digo con irrespeto, sino que lo digo con la realidad de esto, la palabra de Dios, la Biblia que me apoya. No hagáis imágenes de nada lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, ni en las aguas. No los adoréis, no te inclinéis sobre ellas. ¿Amén? Acá está escrito, peleese con la Biblia, no conmigo. Si usted se pone de rodillas, como hicieron los 400 profetas de Baal, que daban vueltas y se zanjaban con dagas, se lastimaban, chorreaban sangre, y por horas de horas gritaban, no pasó nada, no pasó nada. Pero vino Elías, ¿y qué hizo lo primero? Arregló el altar que estaba derrumbado, un altar que habían levantado, puso las 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel. A veces tenemos que arreglar nuestro altar, que no está ordenado, por distintas cuestiones. Elías vino, arregló el altar, puso el holocausto que tenía que ser consumido, según lo que habían pactado, hizo una zanja y echó hasta 12 baldes de agua. Y también echó agua sobre el altar. Y solamente dijo, Señor, aquí estoy. Si tú crees que yo soy tu siervo, demuestra a este pueblo que tú eres Dios y Señor. Y cayó fuego, consumió el agua, las piedras, el holocausto. No hubo que hacer absolutamente nada raro, porque Dios está escuchando siempre. Dios escucha, mi hermano, cuando nosotros hablamos, Dios escucha. Una fe que te distrae y te aleja de Dios es esa fe que a veces hay con una pachamama. ¿Qué me preocupa a mí la tierra? Si la tierra me va a producir si yo la cultivo. Si yo no la cultivo, la tierra va a sacar yuyo o no va a sacar nada. Pero cuando clamo a Dios, Dios va a sacar de las piedras agua. Cuando estaban en el desierto, Moisés tocó la piedra con su vara y salió agua. Y el agua es tipo de la palabra. A veces nosotros necesitamos tocar la piedra de nuestro corazón para que salga palabra. Esa que ya hemos leído, esa que dice la Biblia, que el día que sea necesario el Espíritu Santo la va a revelar para que nosotros podamos pronunciarla. A eso me refiero con predicarle a otros, con ese espíritu, con la palabra que tenemos en el corazón. Que salga agua, que fluya el Espíritu Santo, que salga y tengamos el placer, si se puede decir, el honor, si se puede decir, de ver a esa persona en la iglesia convertida a Cristo. Como nos pasó a nosotros. Yo era un loco de la guerra, que cuando me venían a predicar yo los sacaba zumbando, no quería saber nada. Literalmente. Hasta les quería pegar. Y ahora estoy predicando el Evangelio, ya hace 35 años. O sea que Dios cambia los corazones. Dios me cambió a mí, te cambió a ti, vas a cambiar a los otros.
Solo tienes que ir a predicar nada más para que lo pueda ver hoy aquí, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu tío, tu abuelo, al que sea, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, al vecino, al enemigo, que ya dejará de ser tu enemigo. Nosotros buscamos siempre el respeto de los demás y no buscamos el respeto de Dios por hablar su palabra. Uno va por la calle y le quieren vender algo y le dice, con todo respeto, ¿le puedo? No, mi hermano, no es con todo respeto. Si vos te estás ofreciendo algo, lo estás haciendo con respeto. Yo cuando anuncio el Evangelio lo hago con respeto a la persona y por amor a Dios, para su gloria y honra. Y yo sé que usted hace lo mismo, pero tenemos que hacerlo con énfasis, con fuerza, con poder. Mire, Romanos, si puede ir conmigo, versículo 8 y 10 del capítulo 10. Romanos 10, 8 al 10. Mire qué simple. Dice así, pero escuche y coma esta palabra, dijérala. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Creer en el corazón, hermanos, involucra a toda la persona, cuerpo, alma, espíritu. En el corazón de las personas está todo. Es el que tiene conveniencia, el que se une, el que está atento con el alma, los sentimientos, los pensamientos, lo que uno huele, lo que entra por el oído, lo que uno ve. Todo va a la mente, de la mente baja al corazón. Y de ahí habla la boca. ¿No me cree? Eso es lo que dice acá. O cuando usted va a la cancha de fútbol, está gloria a Dios, o está ahí con su equipo. O cuando va a hacer una fiesta a fin de año, está cantando los coritos del Señor y se mueve. O está con la bachata. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces el corazón se llena de algo en lo cual después habla la boca. Ahora, ¿está mal enfiestarse a fin de año? No. ¿Está mal ir a la cancha de fútbol? No. Pero también está bien que glorifiquemos a Dios. Todo su tiempo. Porque todo es bueno delante de Dios si lo hacemos con la medida correcta. Ahora, si nosotros dejamos de predicar, discúlpeme, estos anteojos me están molestando, pero si nosotros dejamos de predicar, dejamos de anunciar el evangelio de salvación, estamos dejando de hacer una orden directa de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Está escrito en Marcos 16, 16. Dios dijo, id por todo el mundo. Por todo el mundo. Nosotros estamos hablando de la casa nomás, del trabajo, del barrio. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Ahora, si nos callamos, aún así, se lo voy a leer yo rapidito y voy terminando. Va a pasar esto, Lucas 19:40. Respondiendo él con mayúscula, o sea, respondiendo Jesús, Dios, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. En otra versión dice más clarito, si ellos callaran, los discípulos, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. ¿Qué camino? Amén.
el camino de la gloria y de la victoria que Dios puso delante de ti. Si nosotros callamos, si nosotros dejamos de expresarnos de este evangelio, las piedras que van quedando detrás nuestro van a hablar por nosotros. Pero la gloria de Dios no va a cambiar. Solo que tú no tendrás precio para cobrar. La gran razón, mis hermanos, y ya casi termino, Romanos 10, donde estábamos antes, 14 al 15 dice así. Pero escúchelo porque esto es para todos nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído si no predicamos? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Me entiende? Nosotros nos tenemos que mover en confianza y Dios va a respaldar toda palabra, toda confesión que salga de nuestra boca, y vamos a ser enviados por el Espíritu Santo como ángeles. Nos van a ver como ángeles, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ese es algo que uno lo sabe de memoria. Mas todo aquel que en él crea, yo le agregué la palabra Jesús. Mas todo aquel que crea en Jesús no se va a perder nunca si tú abres tus bocas, si tú abres tus labios. Porque ninguna palabra vuelve vacía. Y hasta aquí fue la palabra. Y doy gracias a Dios porque yo sé que cada vez que nosotros hablamos y alguien escucha, algo queda. Verdaderamente yo sé que lo he visto en mucho tiempo, que a lo mejor no en ese momento, algo queda para darle gloria a Dios en el corazón. A veces estamos presentes de cuerpo en un lugar y pensando si la plancha quedó encendida en la casa. O a veces estoy pensando en que mañana voy a tener que venir a las 9:30 de la mañana y no pensaba venir. O a veces estoy pensando en cosas que no son convenientes, en lugar de estar pensando en la palabra de Dios. Yo sé qué pasa. Y no es que sea malo para uno, es que tal vez no estuvo en ese momento el Espíritu Santo. No es que se fue, sino que vino con otro pensamiento uno. ¿Nunca le pasó que sale corriendo de la casa y cuando llega a la iglesia es como que ¿para qué vine? ¿Verdad que pasa eso? A veces uno, yo que vengo de lejos, el hermano Daniel que viene de lejos, una hora de viaje. Nos pasa a veces que se hace largo el viaje porque yo paso 3 barreras. El domingo pasado de las 3, 2 me cerraron. Tardé 15 minutos más de lo esperado. Y después había tránsito, porque después de la lluvia que había pasado toda la semana, ¿se acuerda que hubo una lluvia tremenda? La gente salió, estaba lleno de autos, de gente, y yo tardé 1 hora y media en llegar. Y diga que salí temprano, si no llego tarde, pastor llegando tarde. Pero vine más loco, ¿sabe por qué? Porque la gente hoy no es cuidadosa. Lo cruza, le toca bocina por cualquier cosa, le frena, le tiran el auto encima. En tantos kilómetros que hacemos nos encontramos de todo. No puede usted abrirse, hoy venía para acá, me tenía que abrir porque uno me frena de golpe y el colectivo no fue capaz de frenar. Si yo no clavo los frenos, mi hermano, pero me rompe todo, no sé si llego vivo. No les importa. Y diga que atrás no había nadie, si no me chocan. Porque el de adelante se le ocurrió que tenía que doblar de golpe. No se dio cuenta de poner antes una luz
No, llegó, no pudo doblar y frenó. Y atrás no viene nadie, pero venía yo. Así se conduce. Pero Dios nos guarda. Por eso le digo, mi hermano, que pasan muchas cosas en la vida y en el día a día. Pero acá, si tú estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te trajo. Y tiene hoy un mensaje para ti. Predica el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Y vas a ver aquí a todos los seres amados. Incluso a aquellos que tal vez no sabías que amabas. Y vas a ver en tu vida el respaldo de Dios. De esas cosas que nunca creíste que iban a pasar, están pasando. ¿Estamos vivos? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. ¿O están muertos? ¿Cuántos están vivos? Diga gloria a Dios. ¿Y sabe por qué amaneció? ¿Por qué despertó? Porque Dios quiso. Porque podía haber seguido de largo. Claro, uno dice, estoy mejor allá que acá. ¿Cuántos quieren seguir de largo? ¿Vio que no hay ningún amén? Todos queremos un tiempo más acá, aunque esto no sea tan lindo. Todos queremos un poquito más de esta parte. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros le debemos nuestra vida a Dios. Abundante, completa, reformada, modificada, no sin pecados, porque somos todavía humanos. Allá arriba vamos a estar perfeccionados. Pero estamos delante de Dios porque Él permitió que amanezcamos cada día. Y dormimos en paz porque Él vela nuestro sueño. En vano vela la ciudad si Dios no vela por ella, dice un proverbio. ¿Sabe quién llevaba ese papelito en el bolsillo? Un presidente norteamericano que fue asesinado mientras iba por la calle. Cuando fueron a revisar sus notas, estaba ese papelito en el bolsillo. Kennedy. Entonces, si Dios no vela por ti, es inútil que hagas lo que quieras. ¿Sí me entendió? Denle un aplauso a Dios.